Pues muchas gracias, Jaime, por estas palabras de inicio. Me siento muy contento de estar con vosotros en esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto, pero también es un privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Después de la exposición vais a tener la oportunidad de hacer observaciones en grupos. Os invito a que lo hagáis sin misericordia, ¿vale? Porque así aprendemos también de lo que otros dicen para mejorar nuestra forma de compartir la palabra de Dios. Belén es una mujer que hace poco, que algunas semanas, está asistiendo a nuestra iglesia en Marín. No hace mucho tiempo Belén se definía como atea, convencida. Militaba en algún partido político y Dios no entraba en su vida para nada. Luego han ocurrido algunas circunstancias que Dios le ha utilizado para acercarla a Él, y ahora está leyendo la Biblia, estudiándola con nosotros, con muchísimo interés en el Evangelio, y nos da la impresión de que ha entendido el Evangelio ya hasta el Señor, tiempo al tiempo, vamos a ver. Pero no hace mucho se encontraba con dos amigos del mismo partido político en que ella había estado integrada, y en la conversación pues le dio la oportunidad para hablar de su fe en Cristo y de lo que ahora había llegado a estar convencida, que ya había dejado atrás su etapa de atea y ahora estaba convencida de que hay un Dios real, un Dios que salva, un Dios que perdona. Y los dos amigos se burlaron de ella, rieron en su cara y decían cómo era posible que ella, una mujer progresista, podría llegar a creer en estas cosas. Vivimos en una sociedad que es cada vez más hostil ante Dios y ante el Evangelio. Es la sensación que tenemos, que quizás en estos momentos aún no estamos experimentando una persecución directa, pero de forma sutil la sociedad en que vivimos está cada vez más alejada de Dios y buscando eliminar todo lo que sea una fe religiosa, una fe en el Señor. Vamos a considerar en esta mañana dos versículos de la carta a los Hebreos. Esta carta se escribe a personas que estaban experimentando unas presiones muy fuertes, incluso una persecución activa, para abandonar su fe en Cristo y para volver, en su caso, al judaísmo que antes profesaban. En el capítulo 10 de la carta a los Hebreos se nos dice muy claramente que ellos estaban experimentando presiones y persecución. Dice Hebreos 10, versículo 32, pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos, por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra siendo compañeros de los que estaban tratados así. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Personas creyentes en el Señor Jesús, que estaban experimentando lo que costaba seguir fielmente al Señor.
Y al final de la carta, en la doxología con que el autor se despide, pues quiere darles unas últimas palabras de ánimo en medio de esta situación que están viviendo, en el contexto que están experimentando, para animarles a seguir fieles al Señor a pesar de todos los ataques y presiones que estaban experimentando. Permitidme leer estos dos versículos que encontramos aquí en la pantalla. Hebreos capítulo 13, los versículos 20 y 21 dicen así. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué texto más bonito? Me llama la atención de que el autor podría haber dicho sencillamente, y Dios os haga aptos para toda buena obra, en toda buena obra. Pero fijaros cómo en el versículo 20 se detiene para describir cómo es este Dios en que hemos puesto nuestra fe. Así que el primer punto de nuestro bosquejo va a ser la persona de Dios. Vamos a considerar lo que Dios nos dice acerca de la persona, lo que el autor dice acerca de la persona de nuestro Dios. Luego, más adelante, vamos a ver cómo en el versículo 21 se nos habla del propósito de Dios para las personas que han creído en Cristo. Y vamos a ver también en el versículo 21 la provisión de Dios para que podamos ser fieles en nuestro testimonio a Cristo. Pero en primer lugar vamos a examinar este retrato de Dios que el autor nos presenta en el versículo 20. Vamos a ver cómo en estos versículos lo que el autor está diciendo a los primeros oyentes, algo que es totalmente válido para nosotros también en el siglo XXI, a pesar de los 2000 años, un poco menos que nos separan, ¿no? Y es que Dios quiere que cumplamos fielmente su voluntad de testificar a Cristo en un mundo hostil, en un mundo oscuro, y quiere que lo hagamos con los recursos que Él nos da. Esta es la idea central del texto. Dios quiere que cumplamos su voluntad de dar testimonio a Cristo en un mundo hostil al Evangelio, y que lo hagamos con los recursos que Él proporciona. Y en primer lugar, entonces, quiere que contemplemos cómo es nuestro Dios. Es muy importante tener esto claro antes de seguir más adelante. ¿Cómo es este Dios que adoramos? ¿Cómo es este Dios que proclamamos? Si no entendemos bien quién es nuestro Dios, ¿cómo vamos a compartir las buenas noticias con otras personas? Así que el autor aquí quiere darnos en un solo versículo un retrato del Dios a quien amamos. Y dice 4 cosas acerca de Dios. Lo tenemos aquí en el PowerPoint, ¿verdad? Que en primer lugar es el Dios de paz. Una de las cosas que más nos entusiasma acerca del Evangelio es que en un mundo cargado de conflictos, de guerras, en todos los niveles, desde el nivel internacional, como bien sabemos, hasta los niveles más personales, vivimos guerras y conflictos. Pero el Evangelio nos proporciona paz. En primer lugar, paz con Dios, que es algo sumamente importante, ¿verdad? Cuando el apóstol escribe a
a los Efesios, un texto que conocemos mucho, en Efesios 2, versículo 11, dice: recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hablando de los judíos, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Esto era nuestra situación antes de conocer a Cristo. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz. Es en Cristo donde hemos encontrado una paz que perdura para siempre, para toda la eternidad. Pase lo que pase en nuestro entorno, en Cristo tenemos paz. Él es nuestra paz. Por eso os acordáis que Él decía a sus discípulos, solamente horas antes de la cruz, antes de tomar nuestro lugar allí, decía a los discípulos en el aposento alto: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo lo da. No se turbe nuestro corazón, ni tengáis miedo. Nuestro Dios es el Dios de paz. Pero también es el Dios de poder. Dice nuestro texto: el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Y es interesante como el apóstol Pablo también en la misma carta a los Efesios que mencionamos antes, habla de la resurrección del Señor Jesucristo como la evidencia más contundente del poder absoluto de nuestro Dios. Mi oración, dice Pablo a los Efesios, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Parece que a Pablo le agota el vocabulario para intentar describir el poder de Dios, ¿verdad? La extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de los muertos. Es como si Pablo nos está diciendo: ¿queréis tener alguna visión de lo que es el poder de Dios? Pues mirad la tumba vacía. La muerte, el enemigo más implacable del ser humano, contra la que ninguna persona puede pelear, puede luchar. Sin embargo, el Señor Jesús conquistó la muerte. La tumba, la muerte era incapaz de retenerlo. Y el tercer día resucitó. Esta es la evidencia más grandiosa, dice el apóstol Pablo, del poder de nuestro Dios, el Dios que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Y un poco más tarde, en la misma carta, el apóstol dice esto: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria, en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. El Dios de poder. Este Dios que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. No minimicemos el poder de nuestro Dios. Y hay otro texto que a mí siempre me ha hecho mucho bien. En la versión Reina Valera de 60 me gusta cómo lo expresa Pablo. En 2 Corintios 9, versículo 8 dice: poderoso es Dios. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra.
Madre mía. 5 o 6 veces en un solo versículo utiliza la palabra todo. Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo en todo momento y en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. La garantía absoluta del poder de Dios en nosotros. A veces decimos, para el ministerio cristiano, para lo que estamos llamados a hacer, ¿quién es suficiente? Otra vez Pablo lo decía, ¿verdad? En esta misma carta de 2 Corintios, ¿quién es suficiente? Nosotros que somos tan conscientes de nuestras carencias, de nuestras debilidades, de nuestros problemas y dificultades, ¿quién es suficiente para el ministerio cristiano? Y Pablo se contesta a sí mismo en unos versículos más tarde. No es que seamos suficientes, competentes por nosotros mismos, sino que Dios nos ha hecho competentes en Él. Somos ministros competentes de un nuevo pacto, porque todo viene del Señor y no de nosotros. No somos suficientes por nosotros mismos, pero con el poder de Dios somos plenamente suficientes para servirle y para que Él tenga toda la gloria y todo el honor en nuestras vidas. Nuestro Dios, volviendo a nuestro texto, es el Dios de paz, es el Dios de poder, pero también es el Dios de protección. El Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesucristo nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas. Qué bonito este título para nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo, yo soy un buen pastor. Pedro dice, Él es el príncipe de los pastores. Y aquí el autor de Hebreos dice, Él es el gran pastor de las ovejas. Los que pertenecemos al rebaño de Dios, tenemos una garantía absoluta de que estamos en las manos de aquel que es todopoderoso para guardarnos de toda artimaña del diablo, del enemigo. El Señor Jesús dijo en aquel mismo discurso del buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hay mayor seguridad en algún lugar en todo el universo que están en las manos de nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, y en las manos del Dios que es el Dios de todo poder, es el todopoderoso Señor. No hay más seguridad en ningún lugar que están en las manos de nuestro Dios. Es el Dios de paz, es el Dios de poder, es el Dios de protección y también es el Dios del pacto, es el Dios de promesas, las promesas que tienen el pacto que Él ha formulado con nosotros. El Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, ante la sangre del pacto eterno. Nos acordamos cuando Dios hizo un pacto con Israel en el Antiguo Testamento, en el monte Sinaí, pero ha hecho un nuevo pacto con su pueblo en el Nuevo Testamento, con su iglesia, la iglesia de Cristo, y es un pacto eterno. Y es eterno este pacto y nunca se va a caducar porque está basado en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por esto es un pacto inquebrantable. Porque la sangre del Señor Jesús es el elemento de más valor que existe en todo lo creado. En todo el universo no hay nada más poderoso que la sangre del Señor Jesucristo.
¿Os acordáis como el apóstol Juan nos dice? Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos y la verdad no está en nosotros. La realidad es que todos somos pecadores, salvos por la gracia de Dios, pero a fin de cuentas pecadores. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonarnos de todo pecado, para limpiarnos de toda iniquidad. Tenemos el beneficio del pacto eterno, las grandes promesas del Señor, las promesas de una salvación que está reservada por nosotros en los cielos, porque estamos guardados por el poder del Señor. Y al escribir a estos creyentes en el Señor Jesús que estaban sufriendo persecución, que estaban pasando por circunstancias difíciles, que vivían en un mundo oscuro, un mundo hostil, el autor de esta carta les invita a levantar su mirada y a contemplar el Dios soberano, el Dios que controla la historia, el Dios que controla las naciones. Y les dice, el Dios de paz, el Dios de poder, el Dios de protección, el Dios del pacto eterno, es el Dios en cuyas manos tenéis una seguridad absoluta. La persona de Dios. Fijad vuestra mirada en Él. Pero si este texto nos habla en primer lugar del Dios, de la persona de nuestro Dios, en segundo lugar nos habla también del propósito de nuestro Dios. Versículo 21. Que este Dios que hemos hablado os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad. Dios quiere que le sirvamos, que le glorifiquemos, que le honremos en toda obra buena, haciendo su voluntad. Instrumentos tan defectuosos como somos nosotros. No sé si vosotros sentís esto, pero yo tantas veces me siento con tantas carencias que digo, Señor, ¿hay algo mínimamente que yo puedo hacer por ti? Llevo 51 años sirviendo al Señor en España, teniendo el privilegio tremendo de estar en este hermoso país y conocer a tantos hermosos hermanos y hermanas en Cristo. Y a veces miro a estos 51 años y le digo, Señor, ¿qué he hecho? Es que me parece que nada. Que poco te he servido. Y sin embargo, Dios quiere utilizar instrumentos como nosotros, tan defectuosos, tan carentes de tantas cosas, para servirle, para honrarle, para glorificar su nombre, para que toda la gloria sea suya y no nuestra. Es interesante que esta frase os haga aptos. Por lo menos así se traduce en la Biblia de las Américas. No sé cómo está en la Reina Valera. Dios os haga aptos. ¿Sí? Es un verbo que significa perfeccionar, equipar, capacitar. Incluso se utiliza en Mateo 4 para remendar las redes, ¿no? Los pescadores, Pedro y compañía, sentados remendando las redes con las que habían ido a la pesca. Es el mismo verbo. Nosotros tenemos vidas profundamente rotas por el pecado. Todos nosotros, sin excepción. Vidas profundamente dañadas por el pecado que hay en nuestras vidas y tristemente en tantas ocasiones sigue manifestándose, ¿verdad? Pero Dios es el Dios que quiere remendar las redes rotas de nuestras vidas.
que quiere capacitarnos, que quiere perfeccionarnos, que quiere hacernos aptos para servirle. ¿Cuántas veces me siento entusiasmado con este versículo que dice el apóstol Pablo? Es Filipenses, ¿os acordáis? Capítulo 1, versículo 6, donde el apóstol dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y digo, ¿cuánto tiene que hacer el Señor aún conmigo? Pero tenemos su promesa, que este Dios de poder va a ir perfeccionando, capacitando, cambiando, haciendo aptos nuestras vidas para servirle, y seguirá con este proceso hasta que vuelva el Señor Jesús. El propósito de Dios quiere equiparnos para servirle. Y Dios quiere que nos entreguemos a las buenas obras para glorificar su nombre. A veces, no sé si en ciertos momentos, y quizás como reacción ante una enseñanza que ha dicho que las buenas obras son necesarias para tener la salvación, que nos salvamos por medio de nuestras buenas obras, como tanto se ha enseñado y se sigue enseñando tristemente en este país. Hemos reaccionado casi tratando las buenas obras como, bueno, ya, pero somos salvos por la fe, por la gracia de Dios, no por nuestras buenas obras, lo tenemos muy claro. Pero si las buenas obras no son la causa de nuestra salvación, sí que son la consecuencia, o deben serlo. Aunque no son el fundamento de nuestra salvación, sí que son el fruto que debemos producir para la gloria de nuestro Dios. Así, brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Claro está que debemos compartir verbalmente nuestra fe, como decía Belén a sus dos amigos. Estamos llamados a dar testimonio al Señor Jesucristo compartiendo verbalmente el Evangelio con las personas que tenemos al lado, nuestros familiares quizás inconversos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Estamos llamados a compartir el Evangelio, pero esto no es solamente a través de nuestras palabras, sino a través de nuestras vidas. Qué importante es que la gente puede ver al Señor Jesucristo en nosotros. Os haga aptos, dice el autor, para toda buena obra, o en toda buena obra, para hacer la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude para que no haya incoherencia, para que no haya un divorcio entre lo que decimos y cómo vivimos. Estas dos cosas siempre tienen que dar la mano. Que la gente escuche acerca de Cristo por nuestras palabras y que vean al Señor Jesucristo en nuestras vidas, en nuestro amor. Un nuevo mandamiento os doy, nos dice el Señor Jesús: que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que vosotros os améis también los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Dios quiere equiparnos para servirle. Dios quiere que nos entreguemos a las buenas obras. Y Dios quiere encauzar nuestras vidas para hacer su voluntad. Dios os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad. Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, ¿os acordáis? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Vidas santas, vidas íntegras, vidas que reflejan la pureza y la hermosura de nuestro Señor. Es lo que el Señor quiere
que nosotros manifestemos a otros. Pero otra vez quizás nos sentimos que surge esta pregunta que mencioné antes: para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién puede llegar a esta altura de dar un testimonio coherente, íntegro, un testimonio de amor, de bondad, de compasión, de misericordia, de santidad? ¿Quién de nosotros realmente es suficiente para eso? Ninguno. Y por eso sigue diciendo el autor aquí, que Dios os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros. Ahí está la clave. Ahí está el secreto. Esta es la provisión de Dios. Hemos hablado de la persona de Dios, hemos hablado del propósito de Dios para nuestras vidas, y ahora, en tercer lugar, vamos a hablar, para terminar, de la provisión de Dios. Obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 4 cosas para terminar. En primer lugar, Dios provee, aporta las fuerzas que necesitamos, haciendo Él en nosotros, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Como dijimos antes, ante nuestra sensación de incapacidad para alcanzar estos parámetros en nuestro servicio para el Señor que ya hemos mencionado, las Escrituras nos dicen: nuestra suficiencia es de Dios, que nos ha hecho suficientes, competentes, como ministros de un nuevo pacto. Un pacto en que todo viene de Él y nada de nosotros. Es Dios que está obrando en nuestras vidas para que podamos servirle con eficacia, para que podamos glorificar su nombre. Es Dios quien provee las fuerzas, pero es Dios también que produce los frutos. Os haga aptos en toda obra buena, obrando Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Vidas en que Dios puede sentirse honrado y glorificado. Vidas que reciben su aprobación. Vidas en que el Señor puede decir: bien hecho, buen siervo y fiel. Yo he deseado que me sirvas de todo corazón, y por mi espíritu has podido realizar este encargo. Dios provee las fuerzas, y por lo tanto es Dios, el Espíritu Santo, que produce los frutos. Y es Dios que indica la fuente, de dónde surge todo esto. Obrando Él en vosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo. Vidas centradas en la persona del Señor Jesús, porque separados de Él, nada podemos hacer. Él es la vid verdadera. Y necesitamos estar recibiendo un día sí y otro también la savia de esta vid del Señor Jesús, que hace posible que podamos servirle y glorificarle y hacer su voluntad. Cuando Pedro escribe su primera carta, dice: viniendo a Él, al Señor Jesús, como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, viniendo a Él. Me encanta este gerundio, ¿no? Se diría viniendo, expresa continuidad, viniendo cada día al Señor Jesús, bebiendo del agua que brota de Cristo, experimentando lo que es la comunión directa e íntima con Él,
cada día. Separados de mí, nos dice, nada podéis hacer. Dios provee las fuerzas, Dios produce los frutos, Dios indica la fuente de donde podemos recibir lo que necesitamos para servirle, y Dios señala la finalidad. Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. A fin de cuentas, esto es la gran meta de nuestras vidas, ¿no? Soli Deo Gloria. La gloria solo para nuestro Dios. La gloria solo para nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Y cómo puede ser esto? Porque Dios nos hace aptos, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Termino con otra doxología que viene a decir lo mismo. Es la doxología que leemos en 1 Pedro capítulo 5 al final, y veréis que las ideas son exactamente las mismas. Dice este texto, 1 Pedro 5, 10 al 11, después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, porque vivimos en un mundo donde el sufrimiento es parte de nuestro día a día, en mayor o menor grado, pero tengo la impresión de que en el futuro próximo, las cosas pueden ir a peor. Después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra.